Por aquí, detrás. Teniendo en cuenta que, como dices, somos una minoría en las instituciones democráticas, ¿qué medios tradicionales o no crees que tenemos los jóvenes para organizarnos y dirigir la política a nuestro favor? Bien, que seáis una minoría. Bien. Bueno, perdonad que el verano y estoy agotado. De acuerdo. Ya que estamos con esta energía, todo esto es posible y espera una temporada increíble gracias a nuestro patrocinador principal. Por favor, un fuerte aplauso a Ibercaja, porque gracias a ellos nos ayudan a pensar más. «18 minutos. Un invitado especial. Un tema a explorar. Y 45 minutos de pura reflexión. Bienvenidos a los Cinglaos de It's Time to Think. Únete a la movida del pensamiento libre». Por favor, otro fuerte aplauso a Juan Ramón Rayo. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias tanto por la invitación como también por la asistencia de todos vosotros a esta breve charla de 18 minutos. Quiero hablaros sobre el Estado, porque el Estado es el gran antagonista para el pensamiento liberal, del que intento formar parte y cuyas ideas intento divulgar. Y quiero que visualicemos por qué el Estado es ese antagonista y por qué además es especialmente antagonista en España para una generación de edad que es bastante cercana a la que estamos hoy o estáis aquí hoy recogidos. Hay dos visiones extremas sobre el papel que tiene el Estado o que desempeña el Estado en sociedad. El Estado utiliza la violencia, la coacción. La definición clásica de Estado es el monopolio de la violencia, el monopolio de la coacción legítima dentro de la sociedad. Pero esa coacción se piensa que se puede utilizar en aras del interés general, como si el Estado canalizara la violencia para lograr algo así como objetivos comunes a todos los que integran un determinado territorio, a toda la población que integra un territorio, o en cambio se puede caracterizar al Estado como una herramienta de explotación de quienes manejan el Estado sobre quienes no manejan el Estado. La primera visión del Estado, la visión de que hay una especie de armonía universal de intereses que se canalizan a través de la violencia estatal, es una visión obviamente ingenua, falaz y reduccionista, porque cada uno de los aquí presentes tenemos unos objetivos distintos, no digamos ya a otras personas que no estén aquí presentes, en España casi 50 millones de personas. No hay grandes objetivos comunes, o al menos no objetivos comunes al nivel al que los intenta implementar la coacción estatal, y aunque lo quisiéramos, no podríamos ponernos todos de acuerdo. Cuando vamos a votar, no votamos todos unánimemente lo mismo. De hecho, incluso las personas que votan lo mismo probablemente voten por motivos distintos lo mismo y esperando obtener objetivos distintos. Por tanto, la idea de que el Estado persigue algo así como el bien común o el interés general es una idea que lo que busca es anestesiar a la población para que acepte la coacción, dícese legítima, del Estado. Mucho más acertada es la otra visión de que el Estado es una herramienta de explotación de clase, que por cierto es una visión que en el pensamiento colectivo popular inserta o populariza mucho un pensador que no es precisamente liberal, como es Marx. Marx veía el Estado como una herramienta de explotación de una clase sobre otra clase. El problema de esa visión no es tanto que esté equivocada per se, cuanto la definición que adopta Marx de clase social. Para Marx, el Estado en el capitalismo es una herramienta que utiliza la clase capitalista para explotar al proletariado. Y esa es una definición de clase social tremendamente pobre y, de nuevo, tremendamente reduccionista.
Para Marx, la clase social capitalista es aquella que tiene medios de producción y la clase proletaria es la que no tiene medios de producción y tiene que vender su fuerza de trabajo supuestamente en unas condiciones de explotación. Dicho de otra manera, el CEO de una gran empresa que no es propietario de la empresa es clase proletaria y el peluquero de la esquina, que es dueño de la peluquería, es clase capitalista, o no digamos ya el que tiene un pequeño patrimonio de 50.000, 60.000 euros en acciones, también sería, al menos en parte, clase capitalista. Y obviamente la clase capitalista en su conjunto, de manera mancomunada, no es la que mueve los hilos del Estado. Más correcta, me parece que es otra visión de un politólogo italiano que se llamaba Gaetano Mosca, que lo que viene a decir es que la clase que controla y que instrumentaliza el Estado en su favor es la llamada clase gobernante. Son los gobernantes los que utilizan el Estado como herramienta de explotación sobre los gobernados. El punto, que esto es algo que Mosca creo que no trata del todo bien, pero la idea general sí es correcta, el punto es quiénes son los gobernantes. Quiénes son los que mueven, los que manejan los hilos del Estado. Y aquí una visión, de nuevo, muy reduccionista o muy simplista, es que los gobernantes son pues, los políticos que en un determinado momento están al frente del Estado. Y no digo que esos políticos no puedan formar parte de la clase gobernante, no estoy intentando vender visiones conspirativas de que en realidad son títeres, que son manejados por poderes que no llegamos a conocer y que están por encima de todos nosotros. No. Evidentemente, Pedro Sánchez, por ejemplo, por descender al caso español, es clase gobernante. Pero no pensemos que la clase gobernante es únicamente los políticos que están en activo al frente del Estado. Clase gobernante es todo aquel que socialmente es capaz de legitimar el uso de la coacción estatal en su favor. Clase gobernante es todo aquel que es capaz de utilizar el Estado para beneficiarse a sí mismo. Todo aquel que consigue que todos los demás digan, aunque estás utilizando la violencia a través del Estado, es legítimo que utilices la violencia a través del Estado. Y ahí entra muchísima gente. Pueden entrar ciertos capitalistas, es decir, la visión de Marx en ese sentido no era completamente errónea. Si hay un capitalista que hace lobby y que a través del lobby consigue utilizar el BOE en su favor para obtener prebendas o para obtener transferencias en su favor, obviamente es clase gobernante, pero no por ser capitalista, sino por instrumentalizar el Estado en su favor. Pueden estar también los políticos que gobiernan formalmente el país y que también utilizan el BOE en su favor, por ejemplo, para favorecer a quienes les dan apoyo electoral, favorecer, como ahora veremos, a su clientela, no digamos ya pues para censurar a periodistas que les sean incómodos, etc. Pueden ser también los funcionarios, cuando un policía, por ejemplo, abusa de su poder no para proteger los derechos de los demás, sino para obtener algún beneficio propio, y los demás decimos, como es policía, estará utilizando bien su poder porque es representante de la coacción legítima del Estado, ahí también está siendo clase gobernante. Y también es clase gobernante, y esto es el punto que quería desarrollar, también pueden ser clase gobernante los votantes o al menos una parte de los votantes, porque los votantes son los que consiguen, o los votantes organizados, mejor dicho, ciertos grupos de votantes son los que consiguen que los políticos que se presentan a elecciones en democracia articulen políticas en su favor que perjudican a unos, explotan a unos y benefician a esos otros. Es decir, clase gobernante, dicho de otra manera, son los grupos que consiguen organizarse en mayor o menor medida, como os decía, para instrumentalizar el Estado en su favor. Y los explotados son aquellos grupos insuficientemente organizados como para conseguir instrumentalizar el Estado en su favor y que son parasitados por ese Estado que otros, cuya coacción otros usan en su favor. ¿Y esto por qué es relevante a día de hoy? No solo porque sea la esencia de la filosofía política desde hace varios siglos, sino porque explica muchas de las problemáticas que hay hoy presentes en España. En España, la población cada vez está más envejecida. Por tanto, podríamos decir que el votante medio español cada vez es un votante de mayor edad. España, dicho de otra manera, se va acercando cada vez más a lo que podríamos llamar una gerontocracia, un Estado gobernado por personas cada vez más viejas. Y eso, que per se no tiene por qué ser en sí mismo un problema, porque los ancianos recopilan mucha experiencia y por tanto tiene sentido que puedan ser gobernantes, claro, cuando lo que sucede es que la gerontocracia significa que
las personas de mayor edad se organizan más o menos como votantes en una serie de intereses comunes para que los políticos atiendan en exclusiva sus reivindicaciones, sus deseos y sus necesidades a costa del resto de la población, eso obviamente se convierte en un problema, porque una parte de la población, en este caso la población de mayor edad, explota a través del Estado al resto de la población de menor edad. ¿Y eso en qué se traduce? ¿Eso en qué lo visualizamos en España? Pues en 3 políticas públicas que constituyen la espina dorsal de los problemas, de los principales problemas que tiene la juventud en España. ¿Cuáles son esos 3 grandes problemas que tiene la juventud en España? Voy a empezar con el caso más claro y más evidente, que es la vivienda, el acceso a la vivienda. En España podemos pensar que somos un país que ya ha dejado de ser un país de propietarios y que las viviendas, los inmuebles están en manos de fondos buitre o de grandes capitales extranjeros. Es verdad que la propiedad extranjera ha aumentado en España, etcétera, pero España sigue siendo fundamentalmente un país de propietarios. 3/4 partes de las familias son propietarias de un inmueble. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es también parte de la descripción de esas estadísticas? Que las clases propietarias se van concentrando en las personas de mayor edad. Es decir, los jóvenes que hace 30 años eran más o menos el 50% de los jóvenes que constituían cabeza de hogar eran propietarios de vivienda, hoy estaremos hablando de un 15 o un 20%. En cambio, las personas de mayor edad, la tasa de propiedad sobre la vivienda puede rondar el 90-95% y muchas de ellas, en torno a un 30-40%, son propietarios de un segundo inmueble, sea vivienda, garaje, local, con lo cual no es que la propiedad esté concentrada en manos de unos extranjeros, etcétera, no, la propiedad sigue muy presente en manos de españoles, pero cada vez españoles de mayor edad. De nuevo, ¿esto por qué puede ser un problema? Pues hombre, yo que una persona haya ahorrado a lo largo de toda su vida y sea propietaria de 1, 2, 3, 4, me da igual, inmuebles, no me genera ninguna inquietud. Me genera inquietud cuando esas personas, digamos, generan una especie de intereses comunes de a mí me interesa que no se construya más, porque si se construye más, el precio de mis viviendas no va a subir o va a bajar y, por tanto, la forma que yo tengo de enriquecerme es cerrando el mercado, ahora que tengo una vivienda, 2 viviendas o 3 viviendas, para que los que lleguen detrás de mí no puedan ser propietarios y tengan que alquilar y pagarme unas rentas que son además crecientes porque yo no permito construir. Bien, ¿ese es un razonamiento que hacen deliberadamente las personas de mayor edad en nuestro país? No, no es que el 90% de las personas de 50, 60 o 70 años estén pensando en eso. Ahora, los políticos, cuando se plantean si facilitar, permitir que se construyan 500.000, 800.000, 1 millón de viviendas más, con el efecto que ello va a tener sobre los precios de la vivienda y, por tanto, sobre el patrimonio de una masa que ya es la principal de votantes, de sus votantes, de aquellos que les van a dar o quitar el poder para permanecer donde están, pues hombre, muy proclives a facilitar y a favorecer que aumente la construcción de vivienda para que los precios dejen de subir o empiecen a bajar, pues probablemente no sean, porque estarían atacando las finanzas personales de su principal masa electoral. Otro problema muy, muy claro, que era además incluso más claro hace 10 años con la crisis económica, el problema del mercado laboral. En España tenemos un mercado laboral donde los contratos indefinidos son muy difíciles y muy caros de romper y, en cambio, los contratos temporales, ahora en extinción, pero bueno, contratos indefinidos de corta duración, pues son bastante baratos de romper. ¿Eso qué provoca? Pues que la gente que lleva mucho tiempo dentro de un puesto de trabajo, aunque no lo esté haciendo tan bien como los nuevos que entran al mercado laboral, tiene su puesto salvaguardado frente al despido. Viene una crisis económica como la que vino en España hace 10 o 15 años, ¿y a quién se despide en primer lugar? A los últimos que acaban de entrar en la empresa. No porque sean menos productivos, algunos pueden serlo, no digo que no, pero no porque en general sean menos productivos. En muchos casos pueden ser más productivos y más baratos en el sentido de cobrar menos. Pero como es mucho más barato despedirlos, o en sentido contrario, es mucho más caro despedir a quien lleva mucho tiempo dentro de la empresa, se despide a los que acaban de entrar, que son además los que ni tienen patrimonio, ni tienen ahorros, ni tienen experiencia, perjudicándoles ya incluso de por vida en el sentido de, oye, es que he perdido 5 o 10 años cruciales de aprendizaje laboral en mi vida y luego cuando intento entrar en el mercado laboral ni soy nuevo ni tengo experiencia y por tanto ya no entro en un puesto como el que me tocaría. Bueno, ese es un problema, el de la regulación laboral, que tampoco se soluciona porque, de nuevo, solucionándolo, ¿a quién se perjudicaría? A las personas de mayor edad, que son
como digo, la parte creciente de los votantes. Y por último, el tercer gran problema es el de las pensiones públicas. Las pensiones públicas están absorbiendo un porcentaje cada vez mayor de todo el gasto público. Tenemos un Estado gigantesco. Es verdad que hay personas que dicen, no, es que el Estado está desapareciendo, cada vez se privatizan más cosas, el Estado está en retroceso. No es verdad. Todos los estados en prácticamente todo el mundo, puede haber alguna excepción, pero prácticamente todos los estados en todo el mundo están en máximos históricos de tamaño. Nunca han gastado tanto ni en términos absolutos ni tampoco como porcentaje del PIB. En España, aproximadamente el 45% de todo el PIB, del valor de todo lo que se produce en la economía a lo largo de un año, es absorbido o pasa por las manos del Estado. El gasto público representa prácticamente la mitad del PIB y, por tanto, los impuestos también representan aproximadamente la mitad del PIB. No es que el Estado no tenga recursos, a pesar de que si veis los servicios públicos, cada vez funcionan todos ellos peor, listas de espera crecientes, calidad educativa decreciente, infraestructuras y transporte, pues bueno, solo hace falta abrir el periódico cada día. No es que no haya dinero, que siempre que pasa una cosa dicen, no, es que no tenemos medios, como con los incendios recientes. No tenemos medios. ¿Cómo no tenéis medios si nunca habéis contado con más recursos que ahora en toda vuestra historia? ¿En qué gastáis el dinero? Y ahí es donde surgen muchas ideas pintorescas de no, es la corrupción, que por supuesto también hay corrupción. No, es que se lo llevan en prebendas o en coches oficiales. Vale, todo eso existe, pero cuantitativamente es irrelevante o es muy poco sustancial. El grueso de todos esos recursos crecientes van a parar al sistema público de pensiones y en mayor medida van a ir a parar en el futuro porque conforme se jubile la generación del baby boom, que ya está empezando a jubilarse pero todavía no ha tocado su pleno, pues más recursos van a tener que destinarse a las pensiones si las pensiones no se bajan. Y eso es lo que está sucediendo. A los jóvenes se les están subiendo las cotizaciones sociales al mismo tiempo que se les recortan en otra serie de gastos que en otro momento habrían ido a parar a los jóvenes. Por ejemplo, inversión pública en vivienda, que yo no soy partidario, yo soy partidario de bajar impuestos y de que cada uno se pueda comprar su propia vivienda sin que se lo quiten. Pero bueno, ya que te quitan la mitad de lo que ganas, pues oye, ¿en qué lo vas a invertir que me redunde a mí? ¿En vivienda? No, la inversión en vivienda ha estado en retroceso durante una década y la construcción de vivienda pública está en mínimos históricos. ¿Cómo puede ser que siendo uno de los principales problemas del país la vivienda, teniendo un gobierno que dice que es ultrasocialdemócrata y que se preocupa por los más necesitados y por priorizar las necesidades sociales, en este momento la inversión pública en vivienda sea tan raquítica y no se construya nada de vivienda pública? Porque claro, si gobernaran ultraliberales como yo, que dijeran, no, es que no hay, el Estado no tiene que hacer nada, se podría entender, pero un señor que quiere gastar y gastar y gastar, que tiene más recursos que nunca y no esté gastando en vivienda, ¿por qué? Pues porque va todo o casi todo a parar a las pensiones públicas. Y en mayor medida va a ir a parar en el futuro. Y eso es resultado, insisto, de esa instrumentalización del Estado como herramienta de clase para explotar a una parte de la población, en este caso los jóvenes por múltiples vías, y favorecer a otra parte de la población, que no por casualidad es la parte mayoritaria. No es que estemos hablando de una minoría extractiva que diga yo es que manejo los resortes del poder y estoy manipulando a todo el mundo en mi favor. No. Es que claro, estamos hablando de 10, 12, 15 millones de votos, que además son más activos a la hora de ir a votar, porque muchas veces los jóvenes ni siquiera van a votar, y por tanto, claro, son quienes tienen la sartén por el mango desde un punto de vista electoral. Y son aquellos a los que los políticos satisfacen con sus políticas públicas. Luego dirán otras cosas, dirán, a mí me preocupan mucho los jóvenes, etcétera, pero donde se nota en los presupuestos y en el BOE, eso no aparece reflejado en ningún lado. Hola Juan Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Te quería preguntar, ¿crees que vamos a tener un problema con Francia que se va a tener que subir la edad de jubilación? Porque pues es un tema que preocupa, ¿no? A ver si nos vamos a jubilar o no. Y una segunda pregunta muy rápida, ¿qué opina el liberalismo sobre la inmigración en España? Bien, sobre Francia. Francia tiene una situación financiera muy mala. O sea, Francia es el estado que más gasta del mundo. Casi el 60% del PIB francés es gasto público. Y aún así no les llega el dinero. O sea, quiero decir, España gasta el 45%. ¿Vale? Y escucharéis muchas veces decir, no, es que si el Estado tuviera más recursos, llegaríamos a todas partes. Bueno, Francia es un país más rico, que tiene muchos más recursos, y aún así, ya veis cómo están, incendiando el país cada vez que se intenta plantear una mínima reforma para, por ejemplo, volver las pensiones públicas sostenibles. No solo eso, también se nos dice, no, el gasto público y el Estado grande garantizaría la paz social y la armonía social. Bueno, ¿cuáles son dos de los tres principales partidos políticos franceses?
Le Pen y los comunistas. O sea, no es que digas, no, es un bálsamo de moderación y de armonía. No. O sea, es una sociedad tremendamente polarizada, con un gasto público muy grande. Entonces, todo eso son mitos de que no, esto se soluciona con más gasto, más impuestos. No es así. Entonces, como los franceses no quieren mayoritariamente reconocer la realidad, pues claro, es que eso también los políticos te han estado diciendo durante décadas. Vótame que te voy a dar todo esto. Vótame que esto va a ser para ti. Vótame que no hay problemas. Ahora mismo en España se nos dice, los que critiquen cualquier problema del sistema de pensiones son unos agoreros, os están mintiendo, os están engañando. Claro, a ti te interesa creértelo, te lo repiten tanto, te lo terminas creyendo y si dentro de 15 años te dicen, no, mira, es que te hemos engañado. Pues claro, la gente protesta y dice, oye, es que me has timado. No es así. El problema es que, claro, cuando te quejas, en lugar de decir, pues he sido tonto y me he dejado engañar y por tanto pago las consecuencias, es no, tú esto me lo tienes que solucionar. Tú me has engañado y yo no quiero pagar el pato, quiero que lo pagues tú. No, es que el político no va a pagar nada, lo pagan los contribuyentes. Con lo cual, claro, si el contribuyente francés no tiene ya capacidad para hacer frente a todas las promesas absurdas de gasto futuro que les han hecho los políticos, pues ¿quién responde? No responde nadie ahí. Y entonces los recortes llegan sí o sí de una manera o de otra. Y pueden llegar de una manera traumática. Entonces ya veremos cómo se canaliza eso en Francia. De momento parece que no muy bien, pero bueno, no lo sé, ya veremos. Es que la reacción social es imprevisible. O sea, yo no veo tanto un problema financieramente irresoluble cuanto un problema socialmente explosivo. Si Francia hace los recortes que tiene que hacer, pues se cuadrarán las cuentas y se sigue circulando, asumiendo las pérdidas quien las tenga que asumir. Ahora, claro, lo que no puedo controlar y lo que no sé cómo puede estallar es la reacción social a eso. Eso es lo imponderable. En cuanto a la inmigración, la posición del liberalismo en este sentido es muy clara. Son derechos individuales de carácter universal, es decir, toda persona es sujeto de derecho en cualquier parte del mundo y tiene los mismos derechos que cualquier otra persona. Ahora bien, eso significa que también tiene las mismas obligaciones que cualquier otra persona. ¿Cuáles son esas obligaciones? Respetar irrestrictamente la libertad de los demás. ¿Qué implica eso? Yo lo suelo resumir que los inmigrantes, mientras vengan a España a ganarse honradamente la vida respetando el Código Penal español, son bienvenidos. Obviamente, si uno viene a delinquir o a intentar imponer sus ideas sobre los demás por la fuerza, pues entonces no puede ser bienvenido en ningún lado. Probablemente tampoco lo quieran en sus países. ¿Bien? Entonces, esa es un poco la visión. Luego, es verdad que si tú metes a mucha gente de golpe en un país y además estás articulando políticas públicas que impiden que esa gente se integre, pues vas a tener un problema muy grande. Por ejemplo, con la vivienda. O sea, ¿en qué cabeza cabe meter en España 300.000 o 400.000 personas al año y no permitir construir vivienda? O sea, ¿dónde van a vivir esas personas? Pues obviamente lo que sucede es que disparan el precio de la vivienda y cada vez se vive en condiciones de mayor hacinamiento, que eso es un poco lo que estamos viendo. Es que ya no se alquilan pisos, se alquilan habitaciones. Y luego se alquilarán trozos de habitaciones o habitaciones compartidas. No, es que es verdad, es que las situaciones de hacinamiento en vivienda las tenemos olvidadas porque son de hace 70 o 80 años, pero en España se ha vivido hacinado, en los países pobres se ha vivido hacinado, y si tú metes a mucha gente en cualquier zona del mundo, aunque sea rica, y no hay sitio para vivir, pues la gente vive o en chabolas o hacinados. Tú puedes tener una ciudad riquísima en Hispanoamérica y tienes una zona de chabolas, porque no se deja construir en condiciones, y tienes luego la zona así blindada para los que se lo pueden permitir. Entonces, eso, si tú sigues metiendo gente y no dejas construir, se terminará reproduciendo por necesidades, que esa gente tiene que estar en algún sitio físico, y si no caben, pues va a pasar lo que termine pasando por esa vía. Entonces, claro, ahí tiene que haber una cierta, si lo quieres, coordinación con las políticas públicas. Tú lo que no puedes es decir, que entre todo el que tenga que entrar, que me parece bien, si en las condiciones que he dicho antes, pero no voy a dejar ni que trabajen, ni que tengan una vivienda, ni... Entonces, no solo eso, sino hoy en día un inmigrante en términos promedio, no estoy diciendo todos y cada uno de los inmigrantes, pero un inmigrante en términos promedio le genera al Estado un saldo fiscal presente desfavorable. ¿Esto qué significa? Que hoy un inmigrante puede pagar más impuestos que los servicios públicos que recibe. Eso en general es así, y por eso a los políticos también les gusta la inmigración, porque están importando contribuyentes que les dan recursos. Pero las obligaciones de gasto que está devengando ese inmigrante, por ejemplo, cuando tenga que cobrar la pensión,
en términos netos, en valor presente, sale negativo. Entonces, claro, si tú traes gente o dejas entrar gente que supone una carga financiera neta para el Estado, eso es empobrecer a los demás. Es que yo voy a tener que pagar muchos más impuestos por todos estos que están entrando. Entonces, ahí claramente se genera un problema de convivencia, porque si metes a muchos, estás empobreciendo a los que están. Es decir, una sociedad es un entorno donde la gente ha de poder cooperar en libertad para ganarse honradamente la vida y beneficiarse mutuamente. No es un espacio en el que unos tengan que estar parasitando a los demás. Y el Estado convierte en eso a las sociedades y por eso genera conflictos donde en otros podría haber otros conflictos, pero genera conflictos donde no los habría. Entonces, bueno, eso es un poco resumidamente la visión. Hola. Yo le quería preguntar cómo se plantearía en un sistema liberal la administración de justicia, en el sentido de cómo se resolverían los conflictos entre particulares sin un Estado que monopolice la violencia para que no prime la ley del más fuerte y se haga justicia. Claro, eso es un poco el núcleo de la posible justificación que no legitimación del Estado. La teoría, digamos, anarquista o filosófica anarquista sensata distingue entre legitimación y justificación estatal. El Estado, como monopolio de la violencia, no es legítimo a la hora de comportarse, digámoslo así, a la hora de utilizar su violencia de manera arbitraria. Es decir, el Estado no ha de poder comportarse de una manera distinta a la que te puedas comportar tú, y eso lo hace. Legitimamos al Estado para que haga eso. Es decir, si el Estado te quita la mitad de lo que ganas para dárselo a un pobre, diremos, vale, es legítimo. No lo es. Porque si yo te quito la cartera y se lo doy a una ONG, todos entenderíamos que eso no es legítimo, porque estoy utilizando la violencia contra ti. Pues si yo no lo puedo hacer, y no lo he de poder hacer, obviamente, tampoco el Estado por el hecho de ser Estado. Ahora, que no sea legítima la violencia estatal no significa que no se pueda, no sé si justificar o explicar. ¿Por qué se puede justificar o explicar? Pues porque hasta cierto punto, como el Estado no es más que una mafia dominante que se establece en un territorio, sí, es así, o sea, os puede parecer muy chocante, pero el origen del Estado, ¿cuál es? Tú tienes a una población que no está gobernada y tienes a gente que de vez en cuando la viene a atracar. Y pues cada mes o cada año le va pidiendo tributo o la va atracando. Y llega un momento que algunos piensan, oye, ¿y si en lugar de ir saqueando como nómadas itinerantes nos establecemos en un territorio y les decimos, oye, todos vosotros a pagarme, yo voy a estar aquí de fijo y me pagáis todos los meses o todos los días un tributo? Y además, a cambio de ese tributo, yo os voy a proteger de que vengan otros bandidos y os atraquen. Bueno, esa es la lógica del Estado. Eso es el Estado, así surge el Estado. Entonces, eso no es legítimo, no puede ser legítimo, pero puede ser el único, digámoslo así, equilibrio social que pueda existir, porque si hoy nos cargamos el Estado, surgiría otro Estado, por desgracia. ¿Por qué esta distinción es relevante? Porque si decimos que el Estado no es legítimo, siempre vamos a intentar mantenerlo en el menor tamaño posible. Es decir, aquel que, por desgracia, sea indispensable desde un punto de vista de equilibrios sociales. Porque si decimos que es legítimo el poder estatal, pues el Estado puede hacer lo que le dé la gana hasta donde le dé la gana. Y no es así. No es legítimo. Otra cosa es que sea inevitable. Y yo creo que es inevitable, al menos hoy por hoy, si cambia la tecnología, a lo mejor las cosas cambian, pero hoy por hoy es inevitable en algunos aspectos. Uno de ellos es la defensa frente a agresiones exteriores, no porque solo el Estado lo pueda proveer, sino porque al final, si tú te cargas la defensa exterior, otro grupo te va a conquistar y va a ser el que establezca esa defensa exterior. Y en la justicia penal. Porque, claro, la mafia es la que dice qué son crímenes, qué no son crímenes, qué crímenes se pueden cometer, qué crímenes no se pueden cometer. Y esas son las normas constitutivas básicas de la sociedad. Claro, un liberal te dirá, bueno, pero la justicia penal que establezca una serie de derechos iguales para todos, dirigidos a proteger bienes jurídicos muy elementales de la persona, como la vida, la libertad, la propiedad, y que no vaya mucho más allá. Pero claro, eso es lo que está estrechamente vinculado con el imperium del Estado. Si el Estado no hace eso, no existe el Estado como tal. La justicia civil, en cambio, yo creo que sí que es prescindible. Es decir, la justicia civil sí se podría administrar perfectamente a través de tribunales de arbitraje, por ejemplo. De hecho, históricamente, hasta que el Estado ostenta el monopolio de la justicia, que no lo ha tenido siempre, los pleitos civiles se resolvían entre partes, ya sea o sin recurrir a arbitrajes privados,
sino simplemente por cuestiones de reputación y de cooperación iterativa. Si yo incumplo un contrato y el mundo sabe que yo soy un incumplidor, nadie más va a querer cooperar conmigo, por tanto, a mí más me vale que cumpla contratos, o, en caso contrario, por tribunales mercantiles. Bueno, sobre todo eran tribunales mercantiles, que eran los más profesionalizados y donde había más complejidad jurídica, pero bueno, el orden civil yo creo que es potencialmente descentralizable a la sociedad civil y, de hecho, ya tiene una presencia muy fuerte el sector privado en la jurisdicción civil. La penal sí la veo mucho más difícil hoy por hoy. Actuar en el poder no tiene nada que ver con ningún equilibrio social del orden jurídico básico. Entonces, si legitimamos al Estado, si legitimamos el poder político, si decimos, no, es que el Estado, por ser Estado, puede gobernar, tiene derecho a gobernar, tiene soberanía, entonces le estamos diciendo que tiene carta blanca también para este tipo de cosas. Y no la tiene. No la tiene para nada. Otra cosa es que haya cosas que, por desgracia, no podamos hacer sin Estado o en las que el Estado sea inevitable. Y luego, respecto al otro punto, cuánto es estructura formal y cuánto es valores subyacentes, bueno, aquí es el debate que está muy vivo en muchos órdenes, en economía también, entre lo que podríamos llamar instituciones formales e instituciones informales. Yo creo que las instituciones informales son las fundamentales, es decir, la cultura, la moralidad compartida dentro de una sociedad. Y hay una anécdota que el profesor Bastos la cuenta muchas veces y que creo que es muy ilustrativa, que es la Turquía de Kemal Atatürk. Kemal Atatürk es el padre de la Turquía moderna, el que entierra los restos del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial. Y Kemal Atatürk emprende un proceso de occidentalización muy grande de Turquía porque quiere secularizar esa sociedad y quiere que Turquía pues, sea Europa, sea parte de la Europa que conocemos en esa época. Entonces, Kemal Atatürk toma muchas decisiones y una decisión, que es la que quiero contar para ilustrar el punto, es vamos a copiar el Código Mercantil de Suiza. Porque claro, si tenemos las leyes mercantiles de Suiza, Turquía será Suiza. Pero obviamente, por mucho que tengas las leyes mercantiles de Suiza, Turquía no es Suiza, no porque haya turcos, sino porque hay una cultura subyacente y persistente a lo largo del tiempo que no cambias ni siquiera en una generación. Las instituciones informales pueden tardar décadas o incluso siglos en cambiar. Creo que era Gordon Brown, el ex primer ministro británico, no sé con quién estaba hablando, y le decía, no, si un Estado de Derecho, una sociedad donde rige el imperio de la ley, es algo muy fácil de crear, solo necesitas 15 siglos, ¿no? Pues bueno, es un poco eso. Las visiones compartidas de la sociedad pueden ser muy persistentes en el tiempo y eso influye en las estructuras formales que tiene esa sociedad y en cómo esas estructuras formales se aplican en la realidad. Tú puedes tener las leyes de Suiza, pero no las aplicarás como en Suiza. Y para cambiar lo otro, pues necesitas mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha suerte también, porque ni siquiera es algo que esté programado para llegar a destino. Aquí a tus 9, aquí ya estamos. Quería preguntarte por cómo. Has acabado la sesión con 2 alternativas, pero me gustaría que profundizases un poco más en cómo podemos nosotros aquí, nosotros, los jóvenes de cuerpo y mente, que somos los más desafectados, por decirlo así, para hacer que ese Estado sea menos parásito, para no legitimarlo. Bueno, yo creo que la cuestión es, primero visibilizar vuestra situación, yo creo que injusta desde un punto de vista de equidad intergeneracional, signifique ese término lo que signifique, porque es un término bastante indeterminado en su significado, pero bueno, creo que tiene un significado mínimamente común que todos podemos compartir y en ese significado mínimamente común compartido por todos, vuestra situación es injusta. La de la generación joven actualmente es clarísimamente injusta en España y creo que eso hay que resaltarlo, porque si no se resalta, no va a haber ningún catalizador para cambiar la situación. Si uno cree que la situación actual, el statu quo, es justo, ¿para qué lo vas a cambiar? Y tengamos en cuenta que, en general, la gente, en cualquier orden social, el statu quo, como es lo único que conoce y como es lo que le da una mínima certeza, lo tiende a legitimar per se. Es decir, si hubiésemos nacido en una sociedad donde la tortura estuviese a la orden del día o donde la esclavitud fuese legal y legítima, la inmensa mayoría de las personas, por no decir todas las que estamos aquí, estaríamos legitimando eso, porque es lo que conocemos, es a lo que estamos acostumbrados, es lo que todo el mundo dice que es correcto y, por tanto, ¿quién soy yo para ir contra la masa? ¿Bien?
ni siquiera te lo planteas. Es más cómodo pues, dar eso por sentado y vivir tu vida dadas esas restricciones. Entonces, lo primero es cuestionar el statu quo, cuestionar lo que hay, cuestionar que el reparto de la tarta que se apropia el Estado y que está haciendo el Estado sea o tenga nada que ver con cualquier estándar de justicia que podamos pensar. Y luego creo que también hay que deslegitimar de raíz al Estado. Porque si no se deslegitima de raíz al Estado, estamos legitimando implícitamente cualquier cosa que haga el Estado o casi cualquier cosa. Tampoco voy a decir cualquier cosa porque puede ser exagerado, pero gran parte de lo que hace el Estado decimos, bueno, pues está dentro de su ámbito de competencias. Y no. El Estado no ha de tener competencias o solo las mínimas indispensables y porque no se las podemos quitar. Pero todo lo que le podamos quitar y seguir funcionando de manera más o menos razonable en sociedad, se lo hemos de quitar. Y esa es una batalla cultural que no va a dar frutos en un día o en dos, porque impregna los valores más profundos de la sociedad y hay que darla durante mucho tiempo, en muchos órdenes, para que se empiece a notar algo. Pero es que si no alzáis la voz, la inercia se os va a comer. Se os va a comer porque el sistema ahora mismo está montado para aplastaros. A ver, hola, vale. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. Bueno, sabiendo que la sociedad es muy estatista, o sea, que el Estado está abarcando tanto, ¿cómo abordar una mayor concienciación sobre el problema del Estado? Es decir, hablabas antes también sobre la reacción social, que es imparable, ¿no? Pero eso en Francia, porque con todo lo que ha pasado, ya sea los incendios que son provocados, sí, la Dana, que también es provocada, aquí no hay una reacción social, estamos todos aborregados, la sociedad... O sea, realmente nos merecemos los gobernantes que tenemos, bueno, los políticos, porque la sociedad es muy mediocre. Entonces, ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo hacer pensar y cambiar el problema? Que el problema realmente no solamente son los gobernantes, sino la sociedad, realmente, ¿no? Entonces, todo eso, junto con lo que hablabas de no hay medios, cuando ha habido la mayor recaudación de impuestos en toda la historia. Entonces, yo lo que quiero es unámonos todos de verdad y cambiemos, porque yo abogo por un cambio de sistema. Porque la democracia ha muerto, el derecho ha muerto. Entonces, ¿cómo cambiar todo eso? Sí. A ver. El problema de las tablas rasas, de las revoluciones, es que terminan devorando a sus hijos. Bien. Yo entiendo que uno, viendo la disfuncionalidad del sistema, diga, pues lo echamos todo abajo. Hacemos reset, empezamos desde cero, ¿no? Murray Rothbard, que era un pensador libertario anarquista muy importante, decía que si él tuviese un botón rojo y apretando ese botón rojo eliminara todo el Estado, lo apretaría inmediatamente. Yo creo que eso es, por desgracia, un error. A mí me gustaría que eso funcionara, pero la experiencia histórica que tenemos con las revoluciones es que son un desastre. Las revoluciones lo que hacen es cargarse lo malo, pero también lo bueno que hay dentro de una sociedad, terminan siendo capturadas por los elementos más salvajes y más despiadados de la sociedad. Son ellos los que manipulan a las masas, en muchas veces canalizando un descontento legítimo, pero instrumentalizándolo en su favor. Son ellos los que terminan siendo luego degollados por el propio sistema, porque se vuelven tan brutos que no funciona nada y los propios que se habían levantado con ellos son los que terminan tumbándolos. Y luego suele haber contrarrevoluciones que de alguna manera traen el antiguo sistema de vuelta, pero incorporando algún sistema de la revolución, pero con las antiguas élites que han sobrevivido de nuevo en el poder, sin que nada sustancial verdaderamente cambie, o al menos no que haya valido la pena toda la sangre y toda la destrucción que se ha derramado. Entonces, yo con las revoluciones sería cauto por eso, porque es verdad que el cuerpo lo pide, pero la experiencia histórica no avala que funcionen, salvo muy excepcionalmente. Frente a eso, pues puedes abogar por por una revolución, si lo quieres, cultural, que conduzca a un reformismo social sostenido. Esto lo podríamos equiparar con mover la ventana de Overton. ¿Bien? La ventana de Overton centra el debate en un statu quo ideológico determinado. Y si se mueve la ventana de Overton hacia un lado, los que antes eran centrados se vuelven radicales. Y lo que antes era muy radical se vuelve pues centrado. ¿Bien? Entonces yo creo que hemos de mover ideológicamente la ventana de Overton hacia la libertad. ¿Bien? A que
incluso los partidos que hoy son de extrema izquierda aboguen por medidas que hoy parecerían ultraliberales. Que en parte se ha hecho. Quiero decir, hoy en España, al menos formalmente, otra cosa es el programa profundo, pero formalmente no hay ningún partido que te defienda la nacionalización o estatalización de todos los medios de producción. ¿Por qué? Porque no lo votaría nadie hoy, ¿vale? A lo mejor dentro de 50 años sí, no lo sé, pero hoy no lo votaría nadie. Hace 50 años sí que había gente dispuesta a votar y bastante gente ese tipo de programa. Por tanto, en eso, por ejemplo, se ha movido un poco la ventana de Overton. Si miramos más en la historia, en el pasado, hace 5 o 6 siglos, socialmente no estaba mal visto que una persona que tuviera otra religión dentro de una sociedad pues se lo expulsara, se lo marginara o se lo persiguiera. ¿Por qué? Porque tener una concepción de la trascendencia distinta de la del resto de la sociedad era un peligro para una sociedad que se cohesionaba a través de la idea compartida de trascendencia. Tú me estabas diciendo que aquello en lo que yo creo, en lo más sagrado, es falso y por tanto tú eres un enemigo de todo lo que yo creo que es el orden terrenal y divino, ¿no? Hoy hemos conseguido extender un principio de tolerancia donde tú piensa como quieras, cree en lo que quieras, mientras a mí no me toques. Es decir, yo vivo con quien quiero vivir, rezo con quien quiero rezar y tú haz lo propio y no me pisotees, y yo no te pisoteo. Eso también ha sido mover la ventana de Overton hacia una mayor tolerancia social. Entonces yo creo que hemos de mover la ventana de Overton en muchos ámbitos donde hoy está tremendamente desplazada hacia el otro lado, porque a partir de ahí, como los partidos políticos son máquinas de conquistar el poder, si mucha gente tiene una visión determinada sobre algo, el partido no le va a quedar otro remedio que aceptar ese algo, porque si no, no va a llegar al poder y ya digo, al final PP y PSOE, te puedes ir, por eso, por supuesto, quiero decir, tú puedes tener partidos minoritarios que sí tengan ideología, pero luego no tocan poder. Pero PP y PSOE, que son máquinas profesionales de poder, no tienen ideología. Lo que ven es más o menos qué quiere la sociedad, qué piensa la sociedad. Pues yo voy a vender esa mercancía para que me voten y punto. Entonces, la cuestión, desde mi punto de vista, es cambiar las ideas de la sociedad para que esos vendedores de humo profesionales reciban esa mercancía distinta. Teniendo en cuenta... Por aquí, detrás. Teniendo en cuenta que, como dices, somos una minoría en las instituciones democráticas, ¿qué medios tradicionales o no crees que tenemos los jóvenes para organizarnos y dirigir la política a nuestro favor? Bien, que seamos una minoría... Que seáis una minoría no significa, cuidado, que no tengáis armas para ser respetados en sociedad. A veces tendemos a pensar que son las mayorías las que sí o sí van a gobernar. Y obviamente la mayoría tiene muchos puntos en su favor para gobernar. Pero si os fijáis, por ejemplo, en... no quiero abusar de términos simplistas, pero si os fijáis, por ejemplo, en el discurso predominante woke, ¿vale? Que muchos a lo mejor aquí pensaréis, es que estamos dominados por lo woke. Bueno, lo woke es un discurso de minorías. Son minorías pidiendo lo que queramos, respeto, privilegios, pero son minorías. Es decir, son minorías raciales, minorías sexuales... Entonces, ellos han conseguido que, siendo minoría, la mayoría acepte obrar y comportarse en su favor, plegándose a demandas que en muchos casos son abusivas. Entonces, ser minoría no significa estar necesariamente en desventaja para que la mayoría te respete, porque una minoría bien unida, bien coordinada, puede ejercer muchísimo poder. De nuevo, aquí tampoco me quiero volver ni muchísimo menos conspiranoico, pero los judíos, por ejemplo, esto lo han entendido perfectamente bien a lo largo de la historia. Es decir, cómo siendo tan minoría y estando tan perseguidos históricamente en todas partes, han conseguido tener un poder sobrerepresentado a su escala social. Pues porque han sido una minoría muy concienciada de la necesidad de sobrevivir en un entorno hostil, de estar muy coordinados, de, si lo queremos, maniobrar incluso para que los equilibrios sociales no se vuelvan en su contra, es decir, que no llegue al poder alguien que los quiera perseguir y ajusticiar. Y eso es algo que se puede reproducir en cualquier orden y en cualquier escala. Es decir, ser minoría de entrada es una desventaja, claro, pero bien coordinado, no sé, los Amish en Estados Unidos, por ejemplo.
¿Por qué los Amy's son respetados, no pagan impuestos y nada? Porque han conseguido decir, oye, a mí me respetas, vosotros vivid como queréis, yo quiero vivir así y me respetáis. Y la gente en Estados Unidos ha dicho, vale, te vamos a respetar aunque te pudiéramos arrasar. Quiero decir, ¿qué impide que entre el ejército de los Estados Unidos o la Policía Federal y diga, no, aquí fuera de vuestro modo de vida tradicional, a pagar impuestos? No, nada, pero han conseguido que la sociedad los respete. Pues lo mismo, los jóvenes potencialmente lo podrían conseguir, pero tienen que hacer visibilizar su situación y la injusticia que mencionaba antes. Hola. Bueno, de tocayo a tocayo. Un gusto conocerte por fin. Yo tengo una pregunta final, pero proviene de una primera reflexión. Cuando estuve en el Madrid Economic Forum, que también evidentemente estuve escuchándote, una de las cosas que me sirvieron como warning, de aviso, es que muchos de estos discursos que estamos ahora mismo como liberales defendiendo, es que la gente no terminaba de saberme defender o de saberme justificar que gran parte de las cuestiones que surgen como un espacio de contorno que llamamos Estado vienen porque no saben explicar qué eran los fallos de mercado. De hecho, ni siquiera saben identificarlos. Entonces, mi pregunta, que puedo entender también que en economía todo se complejiza cuando no sabes cómo medir o cuando tienes un problema de agregación. Ronald Coase ya lo decía. Mi pregunta era, por ser un poco positivista, ¿tú podrías poner algún ejemplo de algún Estado que pudiese acercarse a un principio que dijeses, oye, este Estado por lo menos va tirando a ir bien? O sea, funciona adecuado. Yo tengo mi apuesta, mi voto en uno de ellos, pero creo que hay algún Estado que puede estar más alineado con cumplir bien las cosas que esperaríamos. Bueno, a ver, Europa y Estados Unidos se desarrollaron con Estados pequeñísimos. Es decir, yo creo que no somos conscientes desde un punto de vista de perspectiva histórica de cómo ha evolucionado el tamaño del Estado y las competencias del Estado. Hoy os he dicho que el Estado pesa en torno al 45-50% del PIB en prácticamente todo Occidente. Bueno, durante el siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, el Estado en casi cualquier país hoy desarrollado pesaba en torno al 5% del PIB. El que tenía un Estado más grande era Reino Unido y tenía el 10%. ¿Vale? Hoy el Estado quizá más pequeño del mundo, al menos en términos de gasto, sea Singapur, y pesa el 15%. En Europa probablemente lo más parecido sea Suiza, que de hecho es una especie de vestigio de un orden antiguo, ¿no? Porque Europa era originariamente una amalgama de pequeños territorios, pues pequeños reinos, condados, ducados, etcétera, que fueron sometidos a procesos de centralización y de ahí surge el Estado moderno. El caso más claro es la Revolución Francesa y el Estado hipercentralizado francés. En Suiza eso no llegó a suceder y sigue siendo una sociedad muy descentralizada, pero no mucho más. Pero Holanda sigue teniendo también un Estado muy grande. Es verdad que en muchas cosas, pues no sé, sanidad te da cierta salida, etcétera, y luego tienes instituciones que son más serias que las que puedas tener aquí, pero sigue siendo un Estado muy grande. Tienes un 40-45% también de... Bueno, en torno a 40, 41, 42% de PIB. Sí, pero todo eso ya es como civismo en política, si lo quieres. Bueno, marketing o una sociedad que se revela y que les exige un mínimo a su clase política. Pero aún así, eso está muy lejos de lo que yo consideraría un orden liberal. Si quieres, eso llámalo una socialdemocracia funcional y seria, ¿vale? Pero no es un Estado liberal. O sea, tú el Estado holandés o neerlandés lo puedes coger y podar muchísimo y la sociedad seguiría funcionando. Yo creo que un poco ese es el ejercicio. Todo aquello que haga el Estado y que no tendría por qué hacer el Estado, no lo tiene que hacer el Estado. Esa es la idea que intento transmitir. Y en Holanda, por supuesto, hay muchísimas cosas que hace el Estado que no las tendría por qué hacer. En Europa no se desarrolló así, Europa no creció así. La revolución industrial no se fraguó con ese tipo de estados. Por tanto, no son necesarios ni para crecer ni para que el orden social exista. Y hay que darle la vuelta en tamaño del Estado al reloj. No en desarrollo económico, pero sí en hipertrofia política. Aquí otra pregunta, hacia la puerta, al lado de la columna. A ver, hay muchas cosas. Viendo la insostenibilidad que hemos hablado del sistema de las pensiones, lo difícil que es arreglarlo y que parece que no vamos hacia allí, viendo que los países cada vez viven más de la deuda, la inflación que vamos teniendo y que parece que es la norma común, y la tensión geopolítica que tenemos ahora, ¿es una paranoia o es factible pensar que nuestra generación en las próximas 3, 5, 6 o 7 décadas
vamos a ver la desaparición del dinero fiat. ¿Qué argumentos hay para pensar que desaparecerá y qué argumentos hay para decir Por que no? desgracia no creo. Pero, a ver, todo puede pasar, ¿eh? O sea, quiero decir, dineros fiat a lo largo de la historia los ha habido muchísimos y todos han terminado desapareciendo en algún momento porque el dinero fiat es un dinero político. Entonces, si desaparece el hegemón político que emite esa moneda fiat o tiene una revolución o una crisis existencial muy fuerte, obviamente esa moneda fiat desaparece. Quiero decir, cuando caiga el imperio americano, el dólar como dólar desaparecerá. Luego habrá una reconstrucción monetaria y a lo mejor se sigue llamando dólar. Pero obviamente el dólar como moneda desaparecerá. Eso puede ser en 10 años, en 100 o en 1000, pero terminará pasando. Ahora, que estemos como abocados generalizadamente a que desaparezca la moneda fiat, la verdad es que no lo creo. Eso lo vería más si tuviésemos una reducción muy fuerte del tamaño del Estado, porque ahí sí que la moneda fiat dejaría de ser una ventaja competitiva muy fuerte. Pero es que ahora mismo la moneda fiat es una ventaja competitiva muy fuerte. ¿Por qué? Porque es deuda del Estado con la que se financia el Estado a coste cero. Entonces, claro, si tienes un Estado muy grande que necesita financiarse mucho, tener moneda fiat le es beneficioso, le es conveniente. No tener moneda fiat, en otras palabras, supone ponerse una camisa de fuerza en términos de financiación. Entonces, yo lo veo difícil. Puede que haya monedas fiat que desaparezcan, por supuesto, pero surgirán otras y, por desgracia, no creo que volvamos al patrón oro, ni creo que vayamos hacia una especie de patrón Bitcoin, porque Bitcoin no es... O sea, aunque quizá originariamente se pensó para que fuera dinero, no tiene características o propiedades que, a falta de que todo lo demás sea peor, lo lleven a ser dinero. Bien, última pregunta. Tenemos 5 minutos. Voy a preguntar uno de la primera fila. ¿Dónde? Muy buenas, Juan Ramón. Relacionado un poco con las estructuras informales, ¿no? ¿Sí? A mí me llama la atención, ¿no?, como el relativismo moral, incluso ese wokismo que mencionabas, ¿no? Y también un poco esa corriente de no tener cultura del esfuerzo, ¿no? O sea, ha imperado en un orden de 20, 30 años, incluso menos. Entonces, desde el punto del liberalismo, ¿no?, viene muy bien la teoría, es decir, podemos irnos a lo que. Pero ¿cómo podemos cambiar esa educación? ¿Cómo podemos cambiar ese pensamiento social? Porque ahora mismo la sociedad, evidentemente, si nos fijamos en España, la cultura del esfuerzo es una minoría. Es decir, para mí el hedonismo o el epicureísmo lo generan las redes sociales, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del liberalismo, ¿cómo podemos abordar ese tema? Son cuestiones bastante abiertas, ¿no? Lo primero, a ver, yo distinguiría, o sea, no es que lo haga yo, es que hay que distinguir entre relativismo y pluralismo moral, ¿vale? Porque muchas veces cuando se critica el relativismo, y yo lo critico, parece que estamos cayendo en una especie de monismo moral. Es decir, solo hay un conjunto de valores que son buenos y que son funcionales. Y, a ver, si pensamos en valores como unas normas morales ultra mínimas para garantizar la coexistencia de las personas, yo ahí a lo mejor sí te compro que solo hay un número muy reducido de normas que permitan eso. Pero cuando ya extendemos la definición de moral a reglas sociales de convivencia, incluso reglas de cómo vivir una buena vida, yo creo que ahí el abanico es bastante amplio y lo que vale para unas personas no tiene por qué valer para otras. No digo que valga cualquier cosa, porque eso sería relativismo, pero tampoco estoy diciendo que solo valga una cosa. Incluso en términos de virtudes morales, podemos decir, sí, las virtudes morales son estas, vale, pero ¿qué peso le das a cada una de ellas? Tú puedes decir, vale, todos son virtudes, pero yo esta virtud la voy a practicar solo el 1% de las veces y esta otra el 99%. Entonces, no creo que haya solo una buena forma de vivir la vida, ¿vale? Y cada persona tiene que encontrar, tiene que descubrir su forma de vivir la vida, y lo que estoy diciendo no es que cualquier cosa que se haga le vaya a llevar a buena vida. El ser humano se puede equivocar y vivir una vida disfuncional, y en ese sentido la moralidad, por supuesto, que importa, y tener valores incorporados es importante, pero que no seamos tan cerrados como para decir, no, solo este conjunto de valores son admisibles dentro de la sociedad. Yo creo que nuestras sociedades se han vuelto más plurales moralmente, y eso te puede llevar también al relativismo. Es decir, bueno, pues si hay muchos valores que son buenos o posibles, cualquier valor es posible. Es un salto peligroso que no hay que dar, pero tampoco hay que dar el contrario de si no todo vale, solo vale una cosa, ¿vale? Eso es lo primero.
¿Cómo conseguir que haya menos relativismo moral? Hombre, eso no es sencillo porque es casi una inercia social que se va realimentando a sí misma. Es decir, tienes instituciones políticas, educativas, periodísticas, que van realimentando eso porque al final se infiltra, digamos, moralmente a las personas con unas determinadas ideas y luego cuando ocupan posiciones de poder o posiciones públicas, pues van reforzando esas ideas y eso se va realimentando hasta que peta de alguna manera y el péndulo va hacia el otro lado, ¿no? Pero creo que algo fundamental para que esas cosas no sucedan es tener mucha más descentralización de centros de enseñanza en un sentido amplio del término, no digo solo escuela. Es decir, todo el debilitamiento, por ejemplo, que se ha hecho de la familia como institución de transmisión de valores, obviamente fomenta que haya una visión relativista compartida. Porque si cada familia fuese mucho más autónoma a la hora de educar moralmente a sus hijos, pues claro, tendrías familias relativistas, pero muchas otras que no lo serían. Y por tanto la sociedad no sería generalizadamente relativista. Y lo mismo, pues aquí sí, con las escuelas, que no haya un plan educativo compartido y centralizado donde no, todas las escuelas enseñan lo mismo y con unas perspectivas marcadas desde el centro que lo controlamos nosotros y por tanto vamos a insuflar estos valores en concreto. Bueno, medios de comunicación libres, independientes, con visiones contrapuestas, etc. Y luego sobre la cultura del esfuerzo, bueno, de nuevo, son términos que habría que especificar mucho más cuál es su significado, ¿vale? Claro, yo tanto como decir que un cierto hedonismo es disfuncional, no lo diría. Es decir, ¿hay margen en tu día a día para que dejes de esforzarte y te recrees en aquello que te da placer, no en un sentido meramente físico, sino a lo mejor intelectual o contemplativo? Yo creo que sí. Es decir, no por eso te corrompes moralmente, pero como en todo un exceso, obviamente solo vivir para el placer pues te termina convirtiendo en un ser que además solo quiere pues, chutes crecientes de placer para seguir sintiendo algo, ¿no? Ahora, de la misma manera, entender cultura del esfuerzo como solo trabajar y solo seguir trabajando como un hámster en una rueda, creo que tampoco es, obviamente, lo funcional. De la misma manera, ¿has de vivir para ti o has de vivir para la sociedad? Pues, obviamente, has de vivir tu vida, pero vives en sociedad y tienes que cooperar con otros. Y cooperar con otros significa preocuparte por lo que quieren otros, porque si no, los otros no querrán cooperar contigo. Entonces, ahí creo que es importante un cierto equilibrio aristotélico entre los extremos y que, de nuevo, en ese pluralismo moral del que veíamos, creo que no necesariamente te conduce a una mala vida el que le des un cierto peso mayor al placer. Es que incluso puedes tener etapas de tu vida donde trabajes mucho y otras donde coseches y disfrutes. Que eso es un poco voy a ahorrar mucho durante la juventud y me jubilo antes, ¿para qué? Pues para vivir una jubilación buena donde ya no tenga que trabajar y me dedique a lo que me gusta. Bueno, yo eso lo veo muy, muy razonable y muy legítimo siempre y cuando, claro, esos frutos de la jubilación no vengan de parasitar a terceros.